Saludos, bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Padre Absoluto. Ascensión en acción. Parte 49. Interconexión de las leyes del universo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Continuaremos con nuestra conversación sobre cómo la ley del libre albedrío influye en sus vidas. Quizá la causa sea la falta de conocimiento, o la incomprensión de esta ley, la que motiva de muchas de sus enfermedades, dolores y problemas. Esta ley está muy relacionada con la ley de causa y efecto, y para comprender mejor cómo sucede esto, les daré un ejemplo concreto, quizás el más extendido, el del amor de la madre por su hijo y su deseo de verlo feliz. Queridos míos, estamos de acuerdo en que esto es lo más difícil, la no invasión del espacio personal de sus hijos. Esto sucede por sus deseos, que son más fuertes que ustedes, de defenderlos de las dificultades y de los problemas. Se imaginan que saben mejor qué se debe hacer y cómo se debe vivir, y muy pocos de ustedes pueden abstenerse de dar consejos parentales tan amables. Asimismo, muy pocas personas en el mundo 3D pueden sentir el alma de un niño, escuchar sus deseos y necesidades para aceptar su libre albedrío. La mayoría de las veces, actúan según los estereotipos que han sido aceptados por el mundo de la dualidad y, al hacerlo, prácticamente están infringiendo la ley del libre albedrío de sus hijos. Como resultado, surgen conflictos entre ustedes, porque incluso un niño pequeño siempre sabe lo que necesita. También, sabe que cuando se enfrenta a la resistencia a sus verdaderos deseos, surge en él un espíritu de resistencia, lo que significa agresión. Pero a veces el niño se vuelve sobre sí mismo, porque comprende la inutilidad de luchar con sus amorosos padres. Si estos enfrentamientos continúan, el niño se deprime y pierde interés por la vida, se convierte en la causa de muchas enfermedades, que son muy difíciles de superar, por ejemplo, las alergias. En tales casos, una enfermedad es el resultado de reprimir la voluntad de sus hijos, por el sometimiento a sus reglas y principios de vida. Queridos, tengan en cuenta que no pueden confundir libre albedrío y permisividad, e irse al otro extremo. De lo contrario intercambiarán lugares y sus hijos comenzarán a invadir sus espacios, reprimiendo su libre albedrío como padres. Aquí hay una diferencia muy sutil, y es posible solo si mantienen el equilibrio entre los dos extremos, y es cuando el amor y el respeto por los demás reinan en sus familias, sin importar la edad de cada miembro que la integre. Cuando cada uno está atento a las opiniones de los demás, y solo si no son impuestas de manera agresiva, no distorsionan el espacio energético de otra persona, porque no están nutridas con energías negativas. A menudo, ocurre un malentendido de la ley del libre albedrío, debido a que la misma palabra amor, ha adquirido en el mundo de la dualidad, un significado que está lejos del verdadero amor divino. Muy a menudo significa algo más, como cuidado, protección, control, deseo sexual, practicidad, responsabilidad, sentimiento de culpa y mucho más. Pero en realidad, la comprensión divina de la palabra amor, significa respeto por la persona y respeto por su alma. Esta es la observancia de la ley del libre albedrío. Este es un deseo sincero de ver feliz a una persona, sin imponerle su comprensión de la felicidad. A muchos de ustedes les es difícil someterse a este concepto, porque en el mundo de la dualidad su ego está en primer plano, y siempre desean medir, de acuerdo con sus propios valores, a todos a su alrededor, especialmente a sus seres queridos. Este proceso ocurre, porque tratan de que su ego se sienta bien, tranquilo y a gusto en este mundo de la dualidad, que es habitual para todos. Queridos míos, pero en este ahora, tienen que acostumbrarse a la idea de que este mundo y sus leyes van a desaparecer, porque en este tiempo están entrando en vigencia las eternas leyes divinas, y me encantaría tenerlos a todos listos para esto. Parte 50. Código de honor divino. Continuaremos nuestra conversación sobre la interacción con las leyes del universo.
Como probablemente ya habrán adivinado, todas se complementan entre sí, y cada una está basada en la siguiente. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque todas las leyes universales son la totalidad de los componentes divinos, que consiste en su combinación ideal para la creación del espacio energético del amor, que es la fuente de todo lo que es. Desde este espacio es que las almas de las personas vienen a la tierra y al que luego regresan después de la muerte de sus cuerpos físicos. Aquel que es capaz de captar estas leyes, vive de acuerdo con ellas, pasa a un nivel del ser completamente diferente, donde la negatividad no puede entrar. En este espacio del ser, la energía divina del amor está en su forma pura, entonces crea una brecha vibratoria que lo separa de las bajas frecuencias. Por eso les es muy importante aprender a observar las leyes del universo en sus vidas diarias. Estas leyes son la clave que precisamente les abren la puerta a la nueva realidad de la quinta dimensión. Ahora les revelaré un mecanismo de interacción de las leyes del universo. Observaremos cómo se relacionan la ley de la unidad y la ley del libre albedrío. A primera vista podrá parecerles que se contradicen, pero no es así. Para eso echaremos un vistazo a un ejemplo concreto. Supón que a ti y a otros les ha sido asignada una tarea que los involucra a todos en un trabajo conjunto. Cada uno debe hacer su contribución de acuerdo con las cualidades que los califican y tengan. En el mundo de la dualidad, a menudo sucede que cada uno comienza a tirar de la tapa hacia su lado, en el intento de ganar privilegios personales o de afirmarse en el trabajo a expensas de los demás. En esta situación, y en el proyecto conjunto, pasa a un primer plano el ego humano, que primero piensa en sí mismo, y después en los compañeros. Pero, ¿qué pasaría si todos los miembros del grupo estuvieran en un mismo nivel de vibración? Les permitiría permanecer de acuerdo con las leyes del universo. Entonces, sus conciencias abandonarían los límites de la dualidad, y aceptarían a su grupo como un todo y a cada uno de sus componentes como una invaluable partícula divina. Por lo tanto, el libre albedrío de cada colaborador sería indiscutible e intocable, porque es la única forma de que se revelen plenamente todas sus capacidades y talentos. En este caso, es el alma de la persona, y no de su ego la que entrará en juego, les permitirá vivir de acuerdo con las leyes divinas. Esto significa que el alma hará cualquier cosa para que los pensamientos, emociones y acciones de la persona se correspondan con las leyes del universo. Queridos míos, por eso en todos los mensajes de las fuerzas superiores se les pide que desactiven su mente lógica y le den espacio a sus almas, para que el principio divino que está en su memoria del ser, siempre permanezca con ustedes. Tu alma es la que te mostrará el camino correcto y hará todo para que seas feliz y armonioso, así puedas ofrecerte felicidad y alegría a ti y a los demás. Tu alma se asegura de que no rompas ni una de las leyes del universo, ni a este código de honor divino, que les ofrece alegría y amor a sus personas. ¿Qué puedes hacer al respecto? Siempre que tengas la intención de hacer algo, sea grande o pequeño, pídale a tu alma que te guíe en la dirección correcta, que te envíe señales y pistas, y que te enseñe a aprender a verlas y escucharlas. En otras palabras, vive con tu alma, no con tu mente, porque solo así podrás transformar tu vida en el espacio 5D, mientras estás en el mundo 3D. Y te bendigo por ello. Parte 51. Las leyes del universo, y las leyes humanas comunes. Ahora me gustaría explicarles por qué las leyes del universo todavía funcionan en todas partes, a pesar del conocimiento o la ignorancia de los hombres sobre ellas. Esto es exactamente lo que las diferencian de las leyes creadas por el hombre, que apuntan principalmente a fortalecer el poder de un grupo de personas sobre otro, para obligar a la gente a vivir según estos estereotipos, e inculcar el miedo al castigo si desobedecen estas normativas.
debo admitir que, en el mundo de la dualidad, es difícil evitar ciertas restricciones, porque demasiadas almas jóvenes están encarnando en la Tierra, y sus conciencias no están preparadas para vivir en un mundo libre, siguiendo las leyes del interior de su llamada alma. Pero, por otro lado, todos ustedes saben muy bien con qué facilidad las personas evitan las leyes impuestas por la sociedad, ya que no pueden evitar que se cometan delitos, independientemente de cualquier castigo que los amenacen, incluida la pena capital. ¿Por qué pasa esto? En primer lugar, porque a muchos de ustedes les resulta difícil superar sus deseos, pensamientos y emociones, porque están sujetos a demasiadas tentaciones en la sociedad de consumo, que ha sido creada por los poderes de este mundo. Este sistema de valores impuesto artificialmente, fue creado para hacer emerger los instintos más bajos, y ahogarlos en el pantano del mundo material, con el fin de alejar a los seres humanos del camino espiritual de las profundidades del alma. Incluso las religiones, que se supone que abren a las personas a los principios divinos, se han transformado en instituciones mundiales de la dualidad, donde hay una división entre lo inferior y lo superior, entre Dios y los esclavos de Dios. Intuitivamente, sienten la falsedad y la injusticia de estas normativas, porque destruyen al principio espiritual en ellos, esclavizan sus conciencia y los transforman en ciudadanos respetuosos de la ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las leyes del universo y las leyes humanas comunes? En primer lugar, debido al componente energético de su base, que no depende de la voluntad y los deseos del hombre. Estas leyes son una igual para todos, es imposible romperlas, porque accionan de manera invisible para las personas, esto significa que sus mentes no pueden interferir de ninguna manera en este proceso, con sus pensamientos, emociones y deseos. Sin embargo, en su destino una persona observadora e inteligente siempre es capaz de discernir ciertos patrones, o más bien sentir por qué, una y otra vez, los mismos problemas aparecen en su vida. Esto le significa, que puede seguir la cadena de las causas y efectos de los eventos que se repiten a sí mismos, de igual o distintas formas. Precisamente, a través del camino de estas numerosas observaciones, es que una persona adquiere a cada vez más experiencia. Este proceso es el que a los humanos les permite llegar a comprender las leyes del universo, y a la imposibilidad de oponerse a ellas. Tales observaciones están reflejadas en sus dichos, cuentos, historias y poemas. Muchas grandes almas, que vinieron a la Tierra en diferentes periodos históricos, han intentado explicar a la gente, de una manera muy alegórica, al eterno conocimiento de las grandes leyes del universo. Poco a poco, fueron entrando en el alma de las personas, cambiando sus conciencias, su cosmovisión, su comprensión de la verdadera justicia y no la impuesta desde fuera. La gente empezó a pensar en el significado de la vida, en las causas de sus problemas, en lo correcto e incorrecto de los valores de la vida real, a partir de lo concebido por sus almas y no por sus egos insaciables. Ahora ha llegado el momento de cuando las leyes del universo les están siendo entregadas directamente por distintos mensajeros divinos, a quienes son capaces de aceptar esta información invaluable de las fuerzas superiores del universo. Queridos míos, ahora les toca a ustedes decidir si quieren vivir según estas leyes o permanecer en la prisión del mundo de la dualidad, es decir, tratando de mantener su poder sobre todos con todos los medios posibles. Parte 52. Las leyes del universo, y la inevitabilidad de la recompensa. Continuaremos con nuestra conversación sobre las leyes del universo, y hablaremos sobre cómo combinarlas con las leyes establecidas por las personas de la 3D. A pesar de las diferencias que mencioné en mi anterior mensaje, entre ellas hay por supuesto, algunos puntos de convergencia. Principalmente se trata de las medidas legales, cuyo objetivo es bloquear el comportamiento humano agresivo, que causa daño físico y moral a otras personas, pero además hay una diferencia importante entre ellas. Por ejemplo, de acuerdo con las leyes del mundo 3D, en el caso de una agresión contra una persona, el culpable es sancionado con una multa o prisión.
Pero las leyes del universo funcionan de manera diferente, tal persona inevitablemente deberá responder por su crimen, pero el castigo provendrá desde donde no lo espera, y su efecto podrá incluso ser más fuerte que el encarcelamiento físico o cualquier compensación monetaria. Supongamos que alguien bajo la influencia del alcohol o de simplemente un estado de agresión, ha ofendido a un transeúnte o a una persona que le es completamente desconocida. Si la presencia de testigos, la persona ofendida no podría defenderse, entonces, desde un punto de vista humano el ofensor evitó el castigo. Pero desde un punto de vista divino, virtualmente han sido violadas varias leyes del universo, que implican a la ley de la unidad, del libre albedrío, del reflejo y de causa y efecto. Por lo tanto, todas las energías negativas que hayan sido dirigidas hacia el transeúnte, volverán inevitablemente al agresor según la similitud de las vibraciones, y no lo harán necesariamente debido a la persona a la que ha ofendido. Esta devolución al abusador, también puede contemplar a los sentimientos y emociones que ha derramado hace algún tiempo, a personas completamente extrañas y diferentes, incluso a un ser muy amado y querido. Ahora veremos otro ejemplo, el de alguien que ha recibido un premio, certificado de mérito, medalla o resarcimiento monetario por sus acciones caritativas. Lo que importa aquí, es qué sentimientos y emociones motivaron a esa persona en su actividad caritativa. Si han provenido de un corazón puro, y no del deseo de lucirse o de la vanidad por el propósito de destacarse o de cosechar los frutos de su trabajo, entonces el universo recompensará a esa persona con una generosidad aún mayor de la que ha podido haber hecho. Los dones del cielo descenderán literalmente sobre ella, e incluso desde donde no esperaba. Pero si la base de sus buenas obras han sido los pensamientos y las emociones de las vibraciones inferiores, entonces la recompensa podrá ocasionarle problemas cuyas causas les serán difíciles de entender, ya que energéticamente atraerán a vibraciones similares. Así es como funcionan las leyes del universo, y es imposible evitarlos, porque los habitantes del mundo 3D no tienen el poder de ejercer influencia sobre ellas. Queridos, siempre recuerden esto. Hoy nos detendremos aquí, te amo sin medida, soy tu Padre Absoluto el que te ha hablado, a través de Marta. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita.